No le hemos dado valor a los ecosistemas de nuestro país, excepto muy recientemente, cuando estamos empezando a valorar los servicios que nos prestan. Nos hemos dado cuenta que, ay caray, el agua que recibimos en la llave de nuestra casa originalmente viene de lo que hay en los bosques, en las montañas, no de los tinacos ni de las presas, sino la lluvia que cae, que es almacenada, que se va a los manantiales, que alimenta ríos, lagos, acuíferos, de ahí viene. Entonces, ya parece que finalmente nos dimos cuenta que mantener los bosques en esos lugares es un servicio, es uno de los servicios ambientales. Hay muchos más, decenas de servicios ambientales que nunca los habíamos valorado, y esos obviamente son parte de la riqueza que la gente tiene, pero además hay maneras de utilizar esa riqueza de forma tal que les dé beneficios económicos a la gente. México es el lugar número 1 de certificación de bosques manejados sustentablemente en el mundo, y esto nadie lo sabe en México, de bosques comunitarios, no bosques privados. Y hace falta difundir. Seguro, yo cada que doy una charla y le pregunto a la gente cuál cree que es el país que tiene este registro de bosques comunitarios manejados sustentablemente, certificados como tales en el mundo, todos los mundos empiezan a pensar en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Canadá, y no, para nada, es nuestro país. Y esto está hecho por las comunidades que son dueñas de los bosques. Tenemos que apreciar esto, tenemos que valorarlo adecuadamente, tenemos que estimular que estos que están haciendo estas cosas lo hagan cada vez mejor, y que el ejemplo cunda, que se pueda replicar donde es dable que se replique, de tal manera que vamos a hacer un manejo, vamos a utilizar esos ecosistemas, pero los vamos a utilizar de manera sostenible, de tal manera que quienes están ahora, sus hijos, sus nietos, puedan seguir teniendo sus recursos y el país se beneficie de los servicios ecosistémicos que estos bosques y las selvas proveen, ¿no? Habría que adoptar en ese sentido pues una actitud positiva para que esta abundancia de nuestra biodiversidad y de nuestros recursos se sepa difundir este tipo de acciones que son en término positivo de la misma manera, y no por el contrario pensar en lo negativo y en las afectaciones. Y voy hacia la pregunta: ¿cuáles serían las causas de fondo más importantes para que se dé la erosión y la afectación de nuestro medio ambiente? ¿Sería la ignorancia o serían los intereses económicos o una mezcla de ambos? Bueno, en algunos casos puede haber sido la ignorancia hace tiempo, pero ahora yo creo que ya no tenemos esa excusa, nadie tiene esa excusa, existe suficiente información, no se puede adquirir suficiente información, si es que no se tiene, para realizar los estudios hechos en diversas partes para generar esa información. Pero ya básicamente tenemos todo lo que necesitamos para no hacer tonterías con las que se hicieron a lo mejor involuntariamente hace muchas décadas o cientos de años más bien. Y esto consiste en utilizar esos ecosistemas de manera tal que pues prácticamente los aniquilamos, y los servicios ecosistémicos que proveían pues ya no están. Uno de ellos es la capacidad de retener el agua, pero cuando no tenemos capacidad de retener el agua, ¿qué pasa con las lluvias? Pues las lluvias se llevan el suelo y lo depositan abajo, donde sea, en el mar, en ríos, en lagos, en presas, en ciudades, destruyen puentes, destruyen carreteras, destruyen vidas y casas, que ya lo hemos visto, ¿no? No creo que hay necesidad de decirle al público que esto es algo que ha ocurrido, pero lo leen en los diarios cada que hay huracanes fuertes en las sierras, ¿no? Que pasan estas cosas. Entonces, eso lleva a procesos de erosión muy severos, que no solamente se pueden dar en las partes altas de las montañas, se dan en otras circunstancias donde se denuda una vegetación y se somete a un uso para el cual las condiciones ecológicas de la zona simplemente no dan para eso, y que pues nos producen que alrededor del 65%, un poco más, del territorio nacional esté afectado severamente por erosión y por degradación de los suelos. Esto es terrible. Si no hay suelo, no hay nada. Es decir, el suelo es la primera
el primer constituyente para que pueda haber algo ¿Y el que agua? después... Bueno, ¿Suelo el y agua? suelo y agua, pero démonos cuenta que el suelo tiene una de sus capacidades y de sus virtudes es almacenar agua en pequeñísimas gotas, no lo vemos, pero ahí está, es humedad, y es la humedad que permite que las plantas crezcan y que las plantas den alimento a los animales, los cuales a su vez dan alimento a otros animales, y generamos una cadena trófica y se establece un sistema ecológico. Y para que un suelo se regenere en algunos lugares se necesitan cientos de años. Entonces, estamos perdiendo un capital natural que no es recuperable en el corto plazo. Se puede recuperar, siempre hay manera de hacerlo. Hay países en que han hecho esfuerzos muy grandes. Aquí mismo en México también, en algunas zonas muy, muy concretas. Pero nos falta mucho por hacer en México en ese sentido. Porque se requiere visión de largo plazo, se requiere control en esas zonas para poderlas guardar de afectaciones posteriores y que haya un proceso por el cual se pueda regenerar el suelo en las zonas erosionadas. El costo de recuperar esto, de restaurar esos suelos, es órdenes de magnitud, cientos, miles de veces mayor que el costo de proteger y de conservar. Y esto también no acaba por permear el conocimiento. Es que por ahí va precisamente ese cálculo, se parece o se pareciera en lo que viene a ser la prevención de la salud. Así es muy similar, sí. Es una metáfora similar en el sentido de que, bueno, no planeamos adecuadamente considerando todas las variables y los costos a futuro de no proteger el ambiente. Y son costos sociales. Alguien se beneficia por deforestar un área, llevarse toda la madera, dejarlo hecho una ruina y que se empiecen a perder el suelo y todo, y hay una erosión, pero él tuvo la ventaja económica individual, pero el costo se socializa. Entonces estamos privilegiando la ventaja económica individual contra un costo social, y esto no es viable. Esto es lo que ha arruinado muchas cosas en México y en el mundo ahora, ¿no? Porque no es un fenómeno que solamente ocurre en nuestro país, es un fenómeno bastante democráticamente distribuido en el mundo, ¿no? Doctor, pues muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado, Federico. Muchísimas gracias. Esperamos a nuestro auditorio en la próxima emisión de La Meta del Planeta. Gracias, Patricia y Federico. Doctor José Sarucán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Continúen con nosotros. Pati Guevara, me dio mucho gusto compartir contigo este programa, sobre todo con la presencia del doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y sobre todo su aportación, Pati, en el sentido de que conocer nos permite tomar decisiones justas y a tiempo. Claro que sí, Federico, pues no nos resta más que decirles, nos vemos en la próxima emisión de La Meta del Planeta. Hasta entonces. Hasta luego.